Bienvenidos a una nueva temporada de Triari Audio Experience. Hoy nos complace contarles que comenzamos una nueva temporada de podcast. Hemos venido hablando de fintech, de negocios inmobiliarios, de datos, pero esta temporada va a ser una temporada única porque vamos a hablar de neodesarrolladores inmobiliarios. Y por eso hoy tenemos la apertura con un desarrollador inmobiliario que para mí es un visionario en la industria de América Latina. Bienvenido, Federico, a nuestro podcast. Bueno, gracias, Andrés. ¿Cómo estás? Gracias Muy por la bien, invitación. por aquí contentos de iniciar esta temporada contigo, Federico. Esta temporada vamos a tener casi 15 desarrolladores inmobiliarios que están usando tecnología e innovación en el proceso del desarrollo inmobiliario y creemos que este cambio no es solamente una tendencia, sino que creemos que es el futuro y el presente de la industria del desarrollo inmobiliario en todos los asset class, en hospitality, en vivienda, en retail, en logística. Creemos que cada vez la tecnología va a permear más el proceso, el diseño, la construcción de los proyectos inmobiliarios. Y bueno, hoy me place que seas nuestro primer invitado de la temporada. Tendremos unos cracks como Federico durante los próximos casi 8 semanas de nuestro podcast. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y comenten qué les pareció este podcast, si les agregó valor y obviamente compártalo con más colegas de la industria que estoy seguro que les va a agregar mucho valor. Federico, para iniciar, cuéntanos quién es Federico y dónde estás. Bueno, yo fundé esta compañía que se llama Vitrum Capital hace 17 años. Soy medio un outsider de la industria, a pesar de que llevo 17 años, porque en realidad mis anteriores 15, 16 años eran en el mercado de tecnología, en empresas como Microsoft, Apple, NCR en los viejos tiempos. Pero bueno, muchos años en Microsoft particularmente, así que de repente se me ocurrió pasar a Real Estate y aquí estoy con Real Estate, pero metiéndole mucha tecnología. Bueno, desarrollo inmobiliario con tecnología, sustentabilidad, algo que me apasiona mucho. Vivo en Montevideo actualmente y desde aquí tenemos proyectos un poquito distribuidos en toda la región. Me gustaría que nos contaras un poco esa experiencia, Federico, porque cuando nos conocimos en un evento aquí en Colombia y me contaste un poco de tu experiencia y estuvimos conversando aquí en Colombia, me llamó mucho la atención porque no es común que un CEO de una empresa de desarrollo inmobiliario en América Latina venga del background de tecnología y eso me sorprendió. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más de qué aprendiste ya en Microsoft, qué aprendiste en Apple, ¿cuál era esa mentalidad cuando estuviste trabajando allí en estas empresas? Um, bueno, en realidad fue una decisión medio especial porque yo me estaba yendo de la compañía y la verdad que no tenía muy claro qué hacer. Había hecho algunas inversiones durante la crisis del 2012 en Argentina y después como inversor pasivo me gustaron esas inversiones, me parecieron interesantes. Después seguí haciendo otras en 2003, 2004, 2005, vi que la cosa funcionaba. Así que dije, vamos a probar qué es esto y me decidí a meterme en la industria. La verdad es que pasar por una corporación multinacional o varias en mi caso, te da una cantidad de herramientas para luego ser emprendedor que son muy valiosas, ¿no? En términos de visión estratégica, visión de largo plazo, procesos, desarrollo organizacional, desarrollo de carreras, infraestructura, tecnología, inversión. Uno pasa por muchas áreas y bueno, se va con un set de herramientas bien interesante. Después, bueno, ser emprendedor requiere otro set de herramientas adicional, así que te completa el otro costado, digamos, ¿no? Pero bien interesante y bueno, trabajar en compañías como Apple o Microsoft, que son compañías líderes en el mercado, te ponen la vara muy alta en realidad, ¿no? Como emprendedor, uno siempre trata de estar cerca de donde estuvo, así que trata de incorporar a su compañía todas las cosas que vio en la corporación y que tuvo en la corporación. De hecho, tengo un network muy grande en toda Latinoamérica, Estados Unidos,
en ambas compañías y en otras tecnológicas y sigo muy metido. Me gusta mucho la tecnología, sigue siendo mi pasión y mi hobby, así que me interesa mucho. Oye, Federico, Vitrium Capital, tú como CEO de Vitrium Capital, como presidente de Vitrium Capital, comenzaste ya hace unos buenos años y ahorita nos das un poco de contexto del volumen de proyectos que tienes en América Latina y en Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles fueron las tres áreas o las tres herramientas o los tres skills que tú trajiste de esa experiencia tecnológica para la visión de Vitrium Capital? Bueno, a ver, como te comentaba antes, cuando uno trabaja en una corporación multinacional, como las corporaciones tienen muchos recursos, siempre están pensando en el largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero, y siempre está tu plan de corto plazo, que en la industria de tecnología son 6 meses, y esto se ha cortado aún más ahora. Entonces, tienes ciclos de planificación de 6 meses, y de budgeting y de forecast, y después, pero tienes siempre un plan a 3, a 5, a 7 años que vas recorriendo y desarrollando. Esos ciclos hoy se han acortado mucho también, pero tienes esa gimnasia al desarrollo del pensamiento a largo plazo y el pensamiento estratégico, ¿no? De entender cómo es el mapa de tu industria, qué es lo que quieren los consumidores, qué es lo que está buscando la industria, cuáles son las oportunidades y poder ver tener esa visión macro del negocio, no solamente de tu negocio local, sino del negocio regional, del negocio global, y poder entender y detectar cuáles son las variables que mueven ese mercado y reunirlas para desarrollar tu plan estratégico, ¿no? A su vez, eso te genera una gimnasia que desde el nivel micro, como entender cómo es la dinámica urbana, el desarrollo urbano, hasta nivel macro, cuáles son las tendencias en el mundo, qué es lo que quieren nuestros compradores, hay como muchas cosas ahí para evaluar. Y bueno, en nuestro caso, lo que hemos hecho, particularmente en los últimos años, es enfocarnos mucho en las generaciones que están creciendo más. Nosotros hacemos desarrollo de vivienda residencial y nuestro público principal son millennials y centennials. Y esa es una generación que busca tecnología, sustentabilidad, conectividad, velocidad, facilidad de acceso a distintos servicios, rapidez, y nos enfocamos a desarrollar productos que tengan todos estos componentes, ¿no? Oye, Federico, hablaste de algo muy importante que para esta temporada de podcast de Neodesarrollo Inmobiliario es la tecnología. ¿Qué significa para ti la tecnología, Federico, en el contexto del desarrollo inmobiliario o desde tu background de tecnología? ¿Qué es para ti la tecnología? ¿Es un vehículo? ¿Es una autopista? Es un montón de cosas en realidad, porque en el desarrollo inmobiliario la tecnología se ha llevado puesto al mercado. La verdad es que hoy, como compañía desarrollador inmobiliaria, si no incorporas tecnología en tu negocio, pero la verdad es que no eres más competitivo. Pero ya no hablamos de la tecnología sencilla, como darle computadora a la gente, no. Digo, los proyectos hoy en día tienen muchísima tecnología en términos de controles de emisiones, controles de distintos procesos, mecanismos y equipamiento que hay dentro del edificio, en temas de seguridad. Después tecnología en la construcción, ¿no? Que se está incorporando ya, incluso mucha tecnología de automatización durante la construcción y ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, todos esos procesos están cambiando muy dinámicamente. Tecnología dentro del negocio. Nuestros equipos, todos tienen incorporados herramientas y están trabajando en incorporar herramientas de inteligencia artificial en todas las áreas de negocio, finanzas, legales, marketing, ventas, proyectos. No hay una sola área que no esté en proceso de incorporar o ya haya incorporado herramientas de inteligencia artificial al negocio. Y después en la generación de demanda, ¿no? Allí hay muchísima inteligencia, incluso sistemas como Salesforce, como HubSpot, digo, hoy han incorporado herramientas de inteligencia artificial en todos los procesos, en el diseño de funnels, y entonces la verdad es que es infinito.
Tecnología en las unidades, nosotros le ponemos, por ejemplo, domótica al 100% de todas las unidades hoy, control de entrada y salida con huella digital, prendido y apagado de luces, apertura y cierre de cortinas, control de audio por Bluetooth. Digo, la verdad es que hay y después, bueno, depende del segmento, ¿no? Nosotros estamos enfocados en la clase media, media, y ese es nuestro segmento. Después tú tienes que ir viendo qué es lo que puedes ir incorporando de acuerdo al segmento donde estás, porque también tu segmento tiene una banda de precio en el que se mueve, y hay cosas que a medida que pasa el tiempo se van abaratando y las puedes incorporar, y hay cosas que va a haber que esperar un poquito más para que sea posible incorporarlas también, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, Federico, y para los que nos están escuchando en Spotify o nos están viendo en YouTube, estamos compartiendo algunas imágenes de los proyectos también de Bitrium Capital. Estamos hoy con Federico, CEO de Bitrium Capital. Federico, hablaste algo muy importante, es empezar a traer tecnología a la estructuración de los proyectos inmobiliarios, al desarrollo, al diseño. ¿Cómo crear una cultura? Si nos está escuchando un desarrollador inmobiliario en México o en Perú o en Chile o en Colombia que digamos, está comenzando o está en proceso o ya tiene un tamaño importante en su país, ¿cómo empezar a crear una cultura digital? ¿Cómo empezar a crear una cultura tecnológica? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo ha sido ese proceso, Federico, que me parece muy importante que lo puedas hoy dejar en este podcast? Dentro de la compañía, ¿cómo lo hacemos dentro de la compañía? Sí, ¿cómo has traído esa cultura? ¿Cómo has permeado Claro. eso? Bueno, a mí me apasiona mucho, ¿no? Entonces, yo lo transpiro, la verdad. Digo, o sea, yo hablo con mi gente, con mis equipos y siempre les doy ejemplos de plataformas tecnológicas, de cosas que me apasionan, cosas que creo que tendríamos que incorporar a la compañía. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que pasar es que el líder de la compañía se apasione con esto, que le guste y que sea su foco. Las compañías que no se transformen en monstruos tecnológicos, digamos, no van a sobrevivir. En los próximos 3 4 años, no sé, el 60%, 70% de los procesos internos que tenemos los van a hacer bots o sistemas de inteligencia artificial. No sé si viste hace poquito una prueba que está haciendo Tesla de Customer Service, que la hace un bot, que es búscala por ahí. Hay un bot que conversa con un cliente que llama por teléfono y conversa en lenguaje natural, y es una conversación, no es un preguntas y respuestas, digamos. Y a tal punto que le pregunta una serie de cosas y le termina agendando una cita con un vendedor. Wow. Así que eso va a pasar cada vez más, y hay muchas cosas que no van a hacer. A ver, la verdad es que lo que le digo a mi gente es, mira, si no te metes en esto, tu trabajo probablemente va a desaparecer. Entonces, lo que tienes que hacer es ver cómo tú administras la tecnología que en el futuro sí o sí va a estar ahí. Entonces, tú tienes dos decisiones: o te quedas afuera o te subes al tren y dices, bueno, yo lo que voy a hacer es voy a ser usuario de esta tecnología, voy a administrar y voy a supervisar esta tecnología y la voy a implementar en mi equipo. Y de hecho, toda mi gente tiene en sus objetivos incorporar una herramienta de inteligencia artificial dentro del trabajo diario de sus equipos todos los semestres. Y a medida que lo van haciendo, la verdad es que se van entusiasmando un montón. A mí, la verdad es que me entusiasma mucho, así que yo lo hago. Oye, Federico, pero dijiste algo súper potente. Tú sabes que yo como consultor y asesor de los corporativos, de los bancos en Latinoamérica, en real estate, el primer paso, y tú lo dijiste, tiene que nacer del liderazgo del CEO, de la junta directiva o de los boards de consejo de las empresas. No hay otra manera, no existe simplemente contratar a alguien de innovación o transformación digital y que lidere eso, no, eso tiene que nacer, como dices tú bien, Federico, desde el liderazgo, desde la cabeza,
porque es el ejemplo a seguir, ¿no? O sea, si yo veo que el CEO lo está haciendo, está empezando a traer herramientas y él mismo dice, oiga, miren, encontré esto, ¿qué pasa si probamos esto en las siguientes semanas y vemos los resultados, vemos si funciona o no funciona? Yo creo que ese es el camino para muchas de las empresas en América Latina de real estate, en todos los segmentos, en todas las categorías, en todo el espacio, es en el liderazgo. Y me encanta que lo digas tú porque obviamente tú respiras, vienes de la industria y por eso queríamos que tú fueras, Federico, el primer invitado a esta temporada de podcast, porque ese es hacia dónde va la industria. Y ahí te pregunto, Federico, ya teniendo en cuenta la cultura, para comenzar a desarrollar esos músculos, esas fibras de tecnología y de innovación, ¿cómo diferenciarse hoy en el mercado inmobiliario para ti? ¿Cuáles crees tú que son las áreas de diferenciarse hoy, digamos, de cara al usuario, al consumidor? Hablaste un poco del producto inmobiliario, por un lado, pero ¿cómo lograr empezar a diferenciarse de los competidores? O sea, tenemos los consumidores, pero también tienes unos competidores que están compitiendo por el mercado de vivienda en las zonas en las que estás, en el segmento en el que estás. ¿Cómo diferenciarse hoy en real estate? Bueno, hay muchas oportunidades para mí. Nosotros en particular, una de las cosas que estamos haciendo es incorporar, como te dije, tecnología en todos los proyectos. Mira, y el otro es la sustentabilidad. Tú sabes que el 40% casi el 40% de las emisiones de carbono en el mundo son responsabilidad de nuestra industria, del desarrollo y mantenimiento de edificios. Entonces, para mí, la tecnología y la sustentabilidad son como las dos columnas vertebrales, digamos, en donde la industria se tiene que enfocar en los próximos años. Yo esto lo hago por dos cosas. La tecnología porque es mi pasión y estoy seguro que le puede mejorar la vida a la gente usada responsablemente. Y la sustentabilidad porque lo hago por convicción, ¿no? Yo la verdad quiero dejarle a mis hijos como legado una compañía que fue responsable con el uso del medio ambiente y si yo sé que lo que hacemos le genera daño al planeta, bueno, quiero resolverlo. Entonces, hace 2 años tomamos el compromiso de empezar a construir todos nuestros edificios sustentables. Están certificados bajo la norma EDGE, que es una norma especializada en vivienda residencial. Y ahora lo que vamos a hacer, lo que acabamos de asumir como compromiso público, es que para el 2030 la compañía quiere ser emisiones netas cero. Queremos ser emisiones netas cero. Y estamos trabajando en todos los planos de la compañía y en todos nuestros desarrollos para ir hacia ese camino. Es un recontra enorme desafío, pero yo digo, la verdad es que cuando le ofrezco un proyecto a un inversor o a un cliente, le quiero ofrecer algo que va a tener valor por los próximos 15 años o por los próximos 20 años. Digamos, entonces, yo sé que si construye un edificio que no es sustentable, que no tiene tecnología, que se construye bajo mecanismos antiguos, ese edificio en unos años nadie lo va a querer porque eso es como, digo, es como construir un museo, ¿no? Algo que ya digo, va a quedar ahí para la historia. Mira, así era como construía mi abuelo. Digo, entonces, la verdad es que quiero construir algo para el planeta de mañana, que es un planeta que busca tener menos emisiones, que busca ser más amigable con el medio ambiente y que la gente lo quiera usar. El día de mañana la gente va a querer usar productos que solamente sean amigables con el medio ambiente, así que estamos en ese camino. No sé cómo lo ves vos, cuéntame qué escuchas de esto también en el mercado, ¿no? Porque... Sí, de hecho, Federico, hace un par de semanas pueden ir a escuchar el podcast que hicimos sobre ESG. Sin duda es un compromiso que todos los corporativos tienen que tener, no importa el tamaño, no importa el tipo de asset que estén desarrollando o operando. Creo que ahí tienen también una responsabilidad importante los fondos, los bancos que Sí. participan dentro del proceso. Y creo que el jugador que va a empezar a colocar, Federico, en esta área de sostenibilidad y compromiso con la parte social y con la sostenibilidad de los proyectos va a ser los gobiernos. Yo creo que las alcaldías en cada ciudad de Latinoamérica van a comenzar sin duda a estandarizar y empezar a generar un compromiso para las empresas privadas
a disminuir la huella de carbono. Como tú lo dijiste, el 40% de la industria de real estate es la que más aporta de dióxido de carbono. Entre ese 40%, la mayor cantidad del porcentaje está asociado a la construcción. O sea, somos realmente una industria muy contaminante en todo el mundo para cualquier tipo de proyecto en desarrollo. Pero la regulación va a jugar un papel muy importante. Yo creo que es Ojalá, prepararse sí. para eso. Yo creo que no es como si alguien nos está escuchando en México o en Paraguay o en Chile y está escuchando este punto que me parece muy potente que lo toques, Federico, no es como esperar a que me regulen y no esté preparado para decir cómo voy a empezar ahora a construir, cómo voy a empezar a diseñar, cómo voy a empezar a crear ese impacto y cómo voy a empezar a reducir esa huella de carbono. Yo creo que toca ya prepararse y la única manera, Federico, es anticiparse. Y la única manera de anticiparse es empezar a medir, controlar, ver dónde puedo yo generar un impacto más profundo en la disminución de huella de carbono, no sé si en la parte logística de los proyectos o en la operación o en el mantenimiento o en el diseño. Yo creo que juegan varias variables para los desarrolladores inmobiliarios, pero la única manera de hacerlo, como tú lo dices, es esa unión de la tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a prepararnos para tener ese impacto en sostenibilidad? Te quiero preguntar, Federico, ¿qué aprendiste en pandemia? Para los desarrolladores inmobiliarios fue, creo yo, Federico, fue una historia que te cuento acá y para los que nos están escuchando y viendo, pues yo vengo de la industria tecnológica como tú hace 9 años y por allá en el 2014 y 15 visité varios desarrolladores inmobiliarios en México y en Colombia, yo con mi solución tecnológica y nadie me creía, me miraban como loco. Y curiosamente en la pandemia todos me empezaron a llamar porque necesitan vender sus proyectos digitalmente. Entonces te quiero preguntar, ¿qué aprendió Vitrium Capital? ¿Qué aprendió Federico en la pandemia? Teniendo en cuenta que tú, digamos, ya venías con una visión de digitalización. Bueno, claramente la incorporación de tecnología se aceleró durante la pandemia, ¿no? Fue un boost tremendo. Um, eh, pero creo que para el desarrollador inmobiliario, lo que cambió como paradigma fundamental es la calidad del producto que hacemos, ¿no? La calidad en todo sentido, no solamente con la incorporación de la tecnología para que la persona pueda vivir y trabajar en el mismo lugar, pero también la calidad de los espacios eh, para, para poder tener espacios que sean agradables para estar, no importa cuánto tiempo estés en tu casa, el acceso al verde, el acceso al aire libre, la ventilación, la luz, los amenities y la calidad de esos amenities, ¿no? Yo veo y sigo bastante de cerca lo que está pasando en el mundo de las oficinas. La verdad que fue un cambio de paradigma tremendo, ¿no? De repente los edificios clase A o clase A más dejaron de ser clase A más y pasaron a ser clase B, porque el mercado empezó a querer estándares más altos en términos de amenities y tecnología, controles, y bueno, los nuevos clase A o los nuevos clase A más son de otro nivel. Digo, tienen otra calidad de amenities, tienen otros niveles de certificación y las corporaciones están pidiendo eso. Yo creo que algo muy similar va a pasar en el mercado, o está pasando para mí ya en el mercado residencial. La gente cada vez exige más en términos de calidad, en términos de sustentabilidad y en términos de tecnología. Entonces, para mí es ese gran aprendizaje, ¿no? Nos subió a todos la vara en términos de lo que hacíamos. El mundo empezó a decir, no, no quiero más crap, ¿no? No quiero más cosas obsoletas. Y creo que hay un movimiento a partir de la pandemia también mucho más fuerte en términos de cuidado del medio ambiente. Yo, para mí eso fue muy fuerte, digamos, lo que pasó en el mundo cuando lo detuvimos un ratito fue impresionante. Y creo que para todos fue un cachetazo, ¿no? Decir, wow, la verdad que no tenía conciencia de lo que estábamos haciendo. Y por lo menos a mí me disparó eso, ¿no? Me disparó la necesidad de cambiar, de torcer el rumbo y decir, no, quiero hacer algo que esté bien.
que esté bien conmigo, que esté bien con mi familia, con mis hijos y con mis clientes, ¿no? Así que por eso dimos un fuerte cambio hacia la sustentabilidad y hacia la tecnología. Yo creo que, Federico, la pandemia sin duda fue un detonador para quitarnos un poco el miedo hacia la digitalización, teniendo Sí, en cuenta que estuvimos encerrados, muchos proyectos se pararon, tú sabes, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, todos los proyectos, las construcciones se pararon, pero yo creo que desde el punto de vista de lo bueno que pudo haber sido la pandemia para muchos sectores en general, sectores económicos, fue quitarnos un poco ese miedo. Nosotros, Federico, te cuento, y a los que nos están escuchando, hicimos una consultoría con una empresa, un centro comercial aquí en Colombia muy grande, y ellos me decían, necesito entender a mi cliente, cuál es la percepción de mi cliente hoy para hacer compras. Y uno de los ajá, insights más potentes, Federico, que encontramos en el proceso de ayudar a nuestro corporativo desde Triari fue que una persona que tenía un grupo familiar que tenía, te hablo de una pareja que tenía 65, 70 años, había hecho por primera vez pagos digitales desde su celular. Eso es muy potente porque la aceleración de la inclusión financiera, que eso lo hemos venido hablando en FinTech en una de nuestras temporadas, esa aceleración, esos pequeños primeros pasos para muchas personas que nunca habían pagado nada digitalmente, que estaban pagando su mercado en Rappi o están pagando su servicio del agua o la electricidad a través de su teléfono móvil. Eso empezó a acelerar fuertemente la digitalización en todo el segmento, no solo el millennial, sino obvio. mi papá, mi mamá, mi abuelita. Habían personas que nosotros colectamos la información y nos decían, oiga, aprendí a usar Rappi. Eso cambia la percepción del mercado, eso empieza a decir, oiga, es que si a mí no me dan un canal digital, si mi experiencia no es digital, no es fácil, no es ágil en todo lo que yo hago, pues ya empiezo a decir, no, yo me voy por donde a mí me facilitan la vida y yo creo que ahí es donde está la oportunidad para los desarrolladores inmobiliarios que nos escuchan, Federico, es cómo creamos esos canales, cómo creamos la estrategia, cómo creamos la estrategia de datos, cómo colectamos información, cómo medimos esa experiencia y al final de todo esto creo que, Federico, y te quiero preguntar, es cómo colocamos al cliente en el centro del negocio. Entonces te pregunto, Federico, hoy como Mira, y B2, ahí lo que pasó también, o sea, en cosas muy básicas, ¿no? Como la firma de contratos. De por repente ejemplo, la digitalización de la firma de contratos en nuestro mercado, que es un mercado de mucho papel, mucha transacción, eh, mucho trámite en papel, empujó a los gobiernos, a todas las instituciones nacionales, locales, municipales, a transaccionar digitalmente. Y aceleró muchísimo los negocios en ese sentido, ¿no? O sea, ya firmar una reserva, firmar un contrato de compraventa con un cliente, no era coordinar para ir a la notaría, digo, mañana a las 3 de la tarde. Digo, de repente todos nos pusimos de acuerdo en que firmar estos contratos digitalmente era más sencillo y se generó, incluso en muchos países sin ni siquiera estar regulado, se empezaron a generar antecedentes y mecanismos de confianza en donde el mercado empezó a transaccionar solo. Y después la ley tuvo que acompañar en muchos casos, ¿no? Así que que ese tema que tocas, Federico, es bien interesante desde el punto de vista de que la tecnología va mucho más rápido que la regulación, que la política, que la construcción, y eso es imparable y creo que ahí es donde está la oportunidad para los emprendedores, para las PropTech en Latinoamérica y en todo el mundo es cómo aprovechamos, yo creo que ese fue un detonador, ¿no? Para acelerar todos los procesos de digitalización, de automatización. Y la oportunidad, sin duda, creo ahí, Federico, es para las PropTech, para los emprendedores que quieren ayudar a los corporativos, a las empresas. Sin duda, y lo he dicho varias veces, Federico, no sé si estás de acuerdo conmigo, es cada uno tiene un core de negocio. Tu core de negocio es desarrollar vivienda, las empresas de tecnología desarrollar tecnología, pero creo que unir los dos mundos es sin duda el mejor escenario para cualquier negocio inmobiliario, no importando el tamaño, es cómo unimos ese mundo y cómo ponemos nuevamente a nuestro cliente, a nuestro consumidor, pero siempre digo, Federico, nuestro cliente y nuestro consumidor no solamente el que me compra, nuestro cliente y consumidor también son nuestros equipos, nuestros proveedores, nuestros contratistas. Y ahí te pregunto, Federico, eh,
en este podcast cómo Vitrium Capital ha colocado al cliente en el centro del negocio. Bueno, siempre están haciendo el negocio porque los clientes nos dan de comer, nos pagan los salarios, pagan todo lo que tenemos. La verdad, no existiríamos sin los clientes. Yo vengo de una compañía que tenía una cultura muy customer-centric, como Microsoft, en donde teníamos equipos enfocados en customer experience. Digo, la verdad es que para mí es parte de la cultura organizacional y está allí desde siempre, ¿no? Quizás lo que pasó a lo largo del tiempo fue que a medida que fuimos incorporando tecnología en la compañía, fuimos teniendo cada vez más herramientas para poder atender mejor al cliente, para poder dar una respuesta más rápida, para poder tener información más en la yema de los dedos rápido, ¿no? Así que eso la verdad que estuvo siempre en nuestro caso en particular, ¿no? Te lo pregunto, Federico, porque para la mayoría de desarrolladores inmobiliarios, este concepto y esta estrategia de Customer Experience o que viene muy fuerte digamos, en las empresas de tecnología, digamos, una empresa de tecnología, cualquier emprendedor entiende el concepto de Customer Experience o experiencia de cliente. Es nuevo para muchos desarrolladores inmobiliarios, tal vez que nos están escuchando ahorita, nos están viendo esto, ¿qué es eso de Customer Experience? ¿Cómo así que Federico lo está haciendo ya en Bitrium Capital y lo tiene súper claro diciendo, no, nosotros ya lo llevamos haciendo hace mucho tiempo? Te pregunto, ¿cuál es tu concepto de experiencia de cliente de Customer Centric? ¿Cómo, cómo lo llevas dentro del negocio? Si tienes una herramienta para medir la experiencia del cliente en el proceso de la venta, en la postventa, cuéntanos un poco esos detalles. Claro. Nosotros tenemos un equipo de Customer Experience que trabaja todos los días en medir. Tenemos una herramienta de medición de NPS, que es la métrica que usamos para medir satisfacción del cliente en distintos procesos, ¿no? En procesos en todos los procesos con los que interactuamos con el cliente, por ejemplo, cuando enviamos reportes a nuestros inversores de avance de los proyectos, reportes a nuestros clientes, cuando hacemos entrega a los proyectos para medir qué tan el cliente quedó satisfecho con la unidad que le entregamos. Y tenemos dos instancias ahí, una cuando le entregamos la unidad y una a los 6 meses de la entrega, para medir cómo fue la satisfacción durante ese periodo. La verdad que tenemos y hemos invertido muchísimo en herramientas para medir esto, ¿no? No es fácil, requiere un esfuerzo consciente fuerte, porque el cliente la verdad que no tiene tiempo de darte feedback en general, ¿no? Claro. Entonces tienes que empujarlo para que... claro, tienes que empujarlo. Al principio cuando empezamos con esto, me acuerdo, enviamos un link, ¿no? En un reporte, por ejemplo, y le decían, bueno, completa esta encuesta, y de repente de cada 100, uno, con suerte, 2, completaban la encuesta, ¿no? Entonces decimos, bueno, y la verdad es que tienes que estar atrás, tienes que llamarlo, explicarle al cliente por qué es importante para ti, y después tienes que incorporar ese feedback para que el cliente vea que lo que pidió, lo que dijo, está incorporado en tu proceso de negocio, ¿no? Y en lo posible hacérselo notar. Como dice el dicho, no hay que ser bueno, sino parecerlo también. Digo, tienes que empujar para que la gente vea lo que estás haciendo, lo note y vea que ese feedback que le diste lo has incorporado. Así que nada, y ahí hay 1000 herramientas súper interesantes, ¿no? para medir. Sí. Hoy estamos con Federico de Bitrium Capital, uno de los neodesarrolladores para mí más importantes de América Latina. ¿Qué significa para ti, Federico, ser un neodesarrollador? ¿Qué significa para ti traer innovación? ¿Qué significa para ti traer sostenibilidad? ¿Qué significa para ti en tu negocio traer la tecnología? ¿Qué significa ser neodesarrollador para ti, Federico? Bueno, creo que lo que tú has definido muy bien, que es cómo nos preparamos o cómo desarrollamos el negocio para lo que va a pasar dentro de los próximos 10 años. Yo siempre le digo a mi gente, nosotros estamos siempre trabajando en el futuro. La verdad es que no trabajamos, un porcentaje muy pequeño de la organización trabaja en el presente.
te diría el 70% de los recursos trabajan en el futuro, de mínima a 3 años. Todo lo que estamos empezando a hacer hoy es para dentro de 3 años. Entonces, si yo estoy viendo esa tierra que tengo aquí enfrente de mi oficina, en el momento que la veo y digo, aquí me imagino tal cosa, desde que compro esa tierra hasta que entrego proyecto, no van a pasar menos de 3 años, así haga 50 unidades o 250. Eh, entonces es súper importante. Y 3 años en el mundo de hoy son dos mundos distintos, más ahora con la incorporación de inteligencia artificial. Entonces, cuando yo entregue ese edificio, voy a tener un mundo mucho más desarrollado, mucho más automatizado, con procesos totalmente distintos, con tecnología muy distinta a la que tenemos hoy. Eh, y, y lo que voy a hacer el año que viene va a ser para dentro de 4 o 5 años. Entonces, hoy ya tengo que estar pensando en la compañía del 2028, porque si no lo hago hoy, los proyectos que empiece el año que viene, cuando los entregue van a ser viejos. Entonces, esta es una industria que sí o sí te obliga a pensar en el futuro, y eso nace del emprendedor, ¿no? Sí. Digo, a veces como emprendedor es muy difícil pensar largo plazo porque uno siempre está en la coyuntura, ¿no? Hablo de un emprendedor que está encima de su compañía. Digo, hablo de compañías de 100, 200, 500 empleados, ¿no? Que tú estás muy involucrado en el negocio. No hablo de una corporación de 200.000 empleados, entonces estructuras gigantes con mucha gente pensando en el futuro. La verdad es que a nosotros, si no pensamos en el futuro, nuestra compañía se hace obsoleta en muy poco tiempo. Sé que no es fácil, pero cada vez es más importante. Yo creo que ahí está el valor potencial, ¿no? A desarrollar, Federico. Sin duda, eso que tú tienes muy claro es el mensaje para los desarrolladores inmobiliarios que nos están escuchando, para los emprendedores, para las inmobiliarias en Latinoamérica. Es cómo pensamos, cómo repensamos el negocio inmobiliario, cómo nos ponemos en esa actitud de liderar. Al final es un tema de comprometernos con ese futuro que es hoy, no es mañana ni en 5 años, sino es ejecutarlo hoy, y es la única manera en que vamos a poder aprender, testear, corregir, invertir, agregar valor y entender cómo se está comportando el mercado. Yo creo que sin duda el mercado está evolucionando muy rápido, Federico, y eso empuja a las empresas, empuja a los líderes a decir, move it, move it, move it, move it, move it. ¿Sabes? Como movámonos, movámonos. Si no, va a haber un estancamiento no solo mental en las corporaciones, en las empresas, sino también en los proyectos que vamos a desarrollar y a construir y operar en América Latina. Federico, la última pregunta que no tiene nada que ver con tecnología e innovación, siempre la hacemos en nuestro podcast a nuestros invitados. ¿Cuál fue o cuál es el libro que nos recomiendas, que estás leyendo, que leíste en los últimos meses o en un año que dijiste, hoy este libro me impactó, y que nos puedas contar algo? A ver, a mí, en realidad, un libro que me impactó mucho fue la biografía de Steve Jobs. Um, yo, pero porque soy fanático de la tecnología, imagínate, yo empecé a programar en Apple II en 1979. Así que para mí su vida es como un faro, digamos. Yo veo en él la innovación, la creatividad, el liderazgo de un mercado, la disrupción. Y cuando leí ese libro recorrí gran parte de mi adolescencia y cuando recién empezábamos en esto. Y bueno, me resultó muy reconfortante, ¿no? Y lo tengo ahí como librito de cabecera, a pesar de ser un libraco importante, pero me gusta mucho, la verdad, la vida de él y todo lo que y la forma en que está redactada la biografía, ¿no? ¿Y lo vuelves a releer? O sea, a veces como que vas y Lo, coges un pedazo de un lo, libro, del libro, lo, y lo vuelves a releer. lo leí una vez más, y nada, la verdad que me gusta mucho. Sí, lo leí una vez más. Lo leí 2 veces. Es un libro de 700 páginas, así que Sí, sí, sí. sí. Oye, Federico, gracias por estar hoy en nuestro inicio de nuestra nueva temporada de Triari.
Estoy muy contento que todo el valor que has aportado hoy para los empresarios en América Latina, para los desarrolladores inmobiliarios, también para los emprendedores que escucharon este mensaje muy oportuno, muy futurista, muy visionario, y creo que es parte de lo que tenemos que hacer hoy en América Latina. Y bueno, se viene una temporada increíble con más visionarios como tú, Federico, que están desarrollando los proyectos inmobiliarios, están pensando el negocio totalmente diferente. Y el objetivo es eso, es que podamos cambiar la mentalidad. Creo que el mindset es el más importante hoy en la industria de bienes raíces, cómo realmente decimos, me quito el miedo, me quito la ropa del miedo y empiezo a pensar diferente. Y esa es la manera en que los negocios inmobiliarios se están transformando. No sé si quieres dejar algo más, algún mensaje para los emprendedores, para los empresarios que nos están escuchando o nos están viendo, Federico. No, primero, bueno, agradecerte por la invitación. La verdad que tú eres un innovador en términos de tecnología, de PropTech, digamos, para el mercado de tecnología, para el mercado inmobiliario, que es PropTech. Como me imagino, probablemente cuando arrancaste con esto te miraban como un bicho raro. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, probablemente te vayan dando la razón en muchas cosas. Y me encanta que estés liderando, insistiendo, porque creo que esa es la forma. Eh, a mí me pasa que cuando lanzamos o cuando empezamos a lanzar productos sustentables y con tecnología, hace 2, 3 años, me miraban como diciendo, pero vale la pena, vas a ganar menos dinero, los márgenes se van a achicar, el costo de la obra va a subir. Y para mí lo importante era la visión e insistir y no errarle el camino. Y creo que en línea con eso, quizás va no sé si mi consejo, yo no sé si estoy para dar consejos, pero sí, si puedo compartir una experiencia. A veces cuando uno innova, al principio es muy duro, digamos, ¿no? Porque la reacción del mercado no es inmediata. Y a veces le cuesta mucho al mercado adoptar cosas. El tema es no dejar el camino, ¿no? Y esto es algo que aprendí mucho en Microsoft. Microsoft siempre, la versión 1.0 nunca fue buena de nada, pero lo que yo estaba seguro cuando estaba en la compañía es que íbamos a tener una versión 2.0 y una 3 y una 4 y una 5, y algún día el producto iba a ser bueno. Y lo importante era la consistencia, la resiliencia, no parar, no dejar que las balas que vienen del costado te frenen, y no perder el objetivo, ¿no? Y hoy, por ejemplo, con inteligencia artificial es un ejemplo muy claro. Probablemente muchos, cuando traten de incorporar inteligencia artificial a sus procesos, se vean frustrados porque es difícil, porque cuesta, porque es mucho dinero. Y bueno, insistan porque el futuro está ahí y no hay que perder el foco. Gracias, Federico. Nos vemos en un siguiente episodio la siguiente semana con otro neodesarrollador inmobiliario como Federico. Enorme este inicio de temporada, Federico. Gracias por tus insights, tu experiencia. Creo que le va a cambiar la vida a muchos empresarios en Latinoamérica y también a los emprendedores que nos están escuchando, a los brokers, a los constructores, que estoy seguro que ha hecho el objetivo de este podcast. Estoy seguro que lo cumplimos hoy con este inicio de temporada. Nos vemos en un siguiente episodio, Federico. Nos vemos pronto otra vez. Nos vemos en el siguiente. Bye.